tenerla ahí respaldada como video, ¿verdad? Muy bien, entonces decíamos, estamos en la semana número 2 de la unidad 1 y vamos a ver primero cómo debieron de haber resuelto la actividad de tarea. ¿Sí? Bien, pues ahí teníamos unas inecuaciones. Sí se ven bien los números, ¿verdad? Sí se alcanzan a apreciar, ¿no? Como la vez pasada. Sí. Sí se ven. Ok, muy bien. Esta era una de las inecuaciones que tenían que resolver. Entonces, como les había dicho en la clase, lo que tiene X se debe pasar del lado izquierdo y todo lo numérico al lado derecho. Obviamente, una vez que pasa de un extremo a otro de la desigualdad, el término que movemos debe de cambiar de operación. El 2X, que era positivo, pues cambia a negativo. Y en el caso del 15, pues también pasa negativo o restando. Hacemos las operaciones. A 3 le quito 2, pues me queda 1. Y si a 3 le quito 15, me queda menos 12. Bien. Hasta ahí se termina la desigualdad porque yo ya no puedo despejar más la X. Entonces, para expresar mi conjunto solución, pongo la X, una línea vertical y mi resultado tal cual lo paso ahí a mi resultado, ¿no? A mi conjunto solución. Y rematamos con una llavecita. Bien, si deseo expresarlo en una recta numérica, que es como lo vimos, pues entonces tengo que dibujar la recta numérica, colocar el 0, que es el valor que nos divide lo positivo de lo negativo, y colocar algunos valores. En una recta numérica, si mi resultado es muy grande, pues yo puedo trazar nada más ciertos valores usándolo como una serie, por ejemplo, de 6 en 6. Me voy menos 6, menos 12, menos 18. Ok, como el símbolo que estoy utilizando es menor que menos 12, pues entonces nada más trazo un círculo, no lo voy a rellenar, y pinto hacia el lado izquierdo, porque es los valores menores a ese valor negativo. Y los valores menores que el menos 12, pues son hacia el infinito negativo. Entonces, si lo expreso como conjunto de valores, pues sería menos infinito, menos 12. Debe de ir encerrado entre paréntesis porque nos están incluyendo los valores de los extremos. El otro problema que era también de desigualdades, pues sería ese, que es x cuadrada más x menor que 6, ¿sí? Y déjenme ver, déjenme tantito, porque es que por eso les digo que hay que ser puntuales, porque me interrumpen el ingreso, están queriendo ingresar después de las 10 y tenemos que parar el video con el que estamos explicando porque hay que darles ingreso a sus compañeros. Por favor, les pido que sean muy puntuales en la clase porque yo les comparto la pantalla para que sea mejor la apreciación del video, ¿sí? Entonces, a los que están llegando tarde, por favor, les pido que las siguientes clases o traten de ingresar unos minutos antes de las 10 o ya de plano no los voy a poder ingresar porque me hacen que me esté deteniendo cada rato. Bien, dijimos es x cuadrada más x. En este caso, como es una ecuación cuadrática, pues lo vamos a pasar ese 6 al lado izquierdo para poder factorizar y ver con qué valores de x estamos trabajando. En este caso, pues como es una ecuación cuadrática, voy a tener dos términos. Los dos deben de estar x por x para que me genere la x cuadrada. Dos valores que al multiplicarse me den 6, pero que al sumarse o restarse me den 1 positivo, pues tendría que ser el 3 positivo y el menos 2.
Y entonces ya tengo que expresar dos inecuaciones, x menos 2 menor que 0 y x más 3 menor que 0. Ahora sí, dejo del lado izquierdo las x y al lado derecho el valor numérico. Vamos a tener dos resultados aquí, que sería x menor que 2 y x menor que menos 3. Mi conjunto solución o mi resultado en la recta numérica, en este caso, pues lo voy a dibujar de la siguiente manera. Ponemos el cerito en la recta numérica, tenemos que poner, pues obviamente, el valor 2 y el valor menos 3. En este problema, pues tenemos que poner dos circulitos abiertos sin sombrear sobre el 2 y sobre el menos 3, porque son los valores que no están incluidos en el intervalo. Los dibujamos y sombreamos nuestra recta, ¿sí? Bien, en cuanto a los conjuntos, pues vimos también ahí, teníamos que identificar nosotros si era función o no era función. Y déjenme ver quién es el que está tratando de entrar, porque está suene y suene. Llevamos 9 minutos de empezar la clase. Bien, aquí está. Esto era uno de los conjuntos que lo que teníamos que hacer, pues teníamos que colocar todos, el primer término de cada conjunto de valores en un conjunto que sería el conjunto A. Ya habíamos dicho que siempre en un par ordenado el primer elemento es X y el segundo Y de acuerdo al acomodo de los conjuntos, pues el primer elemento va en el conjunto A, que es el dominio o los valores de X, y el segundo valor de cada par va en el conjunto B, que sería el contradominio o bien los valores de Y. Y una vez acomodados, pues tenemos que relacionarlos con líneas de acuerdo a cómo están en cada par ordenado y poder visualizar de esta manera si se cumple con la definición de función. Habíamos dicho que para poder determinar si es una función o no, pues la definición es que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un valor o elemento del contradominio. Y en este caso, pues sí, efectivamente es 1 con 1 y pues aquí sí podemos determinar que es una función. El segundo caso que venía ahí, pues había algunos elementos que se estaban duplicando. Por ejemplo, el 1 y el 2 se repiten dos veces. Pues yo les decía, no se pueden repetir en el conjunto, nada más los voy a colocar una vez. Lo único que voy a hacer es que voy a colorear o a dibujar tantas flechitas conforme se duplique el valor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del 1, el 1 está relacionado con dos valores, pues al 1 le tengo que poner dos flechitas, porque es 1 con A y 1 con D. Y en el caso del 2, que es 2 con B y 2 con C, pues también lleva dos flechitas, ¿sí? Y de esta manera vemos que pues en este punto no se cumple con la definición de función. ¿Por qué? Pues porque el 1 se une a dos valores y el 2 también, entonces ya no es una función. También el otro caso era una tabla que teníamos ahí, pues nada más había que asociar los valores tal y como estaban. En el conjunto A, los valores de X, en el conjunto B, los valores de Y asociar, ¿sí? Ahí pues es como si fuera cada valor elevado al cuadrado y pues también ya sabemos que pues el 8 no tiene dos valores al cuadrado diferentes.
El 8 nada más tiene un solo valor al cuadrado y este es 64. Y por tanto, pues sí es una función. También teníamos el otro caso. Había ahí un valor que se repetía con el simple hecho de que exista un valor del conjunto A que se une a más de un valor del conjunto B, pues ya queda descartado como función. Sigue siendo relación porque todas son relaciones, pero no cumple con la definición de función. Entonces, en este caso, esta actividad que tenía que realizar, pues no era una función. Luego teníamos uno de los enunciados que decía que a cada persona que sea F, por ejemplo, la relación que asocia a cada persona de una población con los números telefónicos de esa población. Bien, como no les está especificando que van a relacionar a cada persona con su número telefónico, pues entonces el conjunto B en general es los números telefónicos de la ciudad, o bien podían haber dibujado una sección amarilla o un directorio telefónico de los que da Telmex, ¿sí? Y relacionar todos esos nombres con esa frase o con el directorio telefónico, porque a final de cuentas, pues es una asociación general, el enunciado no es tan específico, ¿sí? Entonces, aún y que todas las personas se relacionen al mismo directorio telefónico, pues sí sigues cumpliendo con la definición de función, porque cada persona está asociada nada más a ese directorio telefónico, donde están comprendidos todos los teléfonos de la ciudad. Y en el último ejemplo, decía que se hace la relación que asocia a cada autor literario con sus respectivas obras y había que determinar si era o no era función. En este caso, pues cada autor tiene más de un libro, o sea, es muy raro que un autor literario cuente nada más con una obra literaria. Entonces, pues no puse ningún ejemplo de autor ni de libros, pero quería que vieran que, por ejemplo, fulanito podía tener 4 libros y asociados a sus respectivos nombres, y sutanito podía tener 4 o 5 libros o más, y cada uno asociado a su respectivo nombre de libro. Entonces, de esta manera, pues es un autor con muchísimas rayitas porque tienen varias obras, pues entonces ya no cumple con la definición de función, simplemente sería una relación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la actividad de tarea? ¿No? Yo no, profe, ¿podemos corregirla? Sí, claro que sí pueden corregirla, no pasa nada. ¿Sí? Okay. Para eso les comparto aquí para que vean cuáles son los posibles errores. ¿Ok? Clasificación de funciones. Sí. La clasificación de funciones, pues tenemos algebraicas y trascendentes, que son las líneas principales, y posteriormente las algebraicas se dividen en 3 ramas, que son las polinomiales, las racionales o las fraccionarias, y las irracionales o radicales. Y ahí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Les voy a dejar el video porque lo van a necesitar para estudiar y también para resolver una de las actividades de la semana. Y las trascendentes pues se dividen en trigonométricas y las logarítmicas y además las exponenciales. Las trigonométricas pues están las directas y las inversas. Y también aquí están sus respectivos ejemplos. Bien, seguimos con lo que son las funciones. Las funciones, de acuerdo a la asociación entre su dominio y rango, o sea, conjunto A y conjunto B, las funciones se clasifican en 3. La primera es 1 a 1 o función
inyectiva o unívoca. En este tipo de funciones, cada elemento del dominio tiene su propia imagen, o sea, está asociado con alguien del contradominio, ¿sí? En este tipo de funciones, yo puedo tener elementos sueltos en el conjunto B, únicamente en el conjunto B. Y los elementos del conjunto A, pues deben de estar relacionados solamente con un elemento del conjunto B. Y luego tenemos las funciones sobre. Las funciones sobre, dice, cada elemento del dominio está asociado con el elemento del contradominio. Bien, en esta yo puedo tener varios elementos de A asociados a un elemento de B. En ese caso, pues es función sobre. Pero es siempre 1 a 1, ¿sí? Como se ve en el ejemplo. A esta también se le llama suprayectiva. Y la última clasificación es cuando simultáneamente se cumplen las dos condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es 1 a 1, la relación es 1 a 1, pero en el conjunto B jamás habrá elementos sueltos. En este caso, la función es biunívoca o bien también se le puede llamar biyectiva. Bien, en cuanto a la continuidad, pues las funciones se dividen en continuas o discontinuas. De manera intuitiva, se dice que una función es continua cuando su gráfica se puede hacer de un solo trazo sin despegar el lápiz del papel. Tal es el caso, por ejemplo, en la función seno y coseno. La función seno es la que está en la parte superior. Si ustedes deslizan su lápiz sobre la función, pues la pueden trazar sin necesidad de despegarlo. Caso contrario sucede con la función tangente, que es la que está en la parte baja. Cada que yo tengo que hacer una parte de la función tangente, pues tengo que hacer el trazo, vuelvo a despegar el lápiz, empiezo otra vez desde abajo hacia arriba, termino el trazo, otra vez vuelvo a despegar el lápiz. Quiere decir que hay una interrupción en la gráfica, una ruptura, de cualquiera de esas formas se le llama, y por tanto, quiere decir que mi función no es continua. Bien. Dice, un ejemplo, dice, a partir de una ecuación, su dominio y su gráfica determina cuáles de las siguientes funciones son continuas o no. Y nos muestran el inciso A, B y C. Bien, en el inciso A, pues si se fijan son puros pares ordenados de números, ¿sí? No me están dando ninguna función. Entonces, ¿cómo se grafican esos pares? Pues se grafican como puros puntos en el eje coordenado. Y como entre un punto y otro no hay nada que los una, pues quiere decir que es una función discontinua, son puros puntos. En el caso del inciso B, que es x menos 2, pues para que lo sepan, cualquier función polinomial, todas las funciones polinomiales son continuas. Las funciones polinomiales son las que tienen x a la primera potencia, x al cuadrado, x al cubo, x a cualquier potencia que estén elevadas. Todas esas funciones, a la hora de graficarlas, son continuas. En el caso del inciso B, dice la función racional son discontinuas para todos los valores de x que hacen cero el denominador. Por ejemplo, en este caso, si x vale menos 2, al sumárselo al 2 que está en el denominador, pues se hace 0. Y yo no puedo dividir entre 0. Por eso es que mi gráfica se va a hacer discontinua en ese valor. A la hora de graficarla, me va a mostrar una ruptura de mi gráfica exactamente en x igual a menos 2. Bien, yo les aconsejo que busquen en el navegador la opción de GeoGebra Online. Esa la pueden utilizar desde cualquier navegador sin necesidad de descargarla en su celular, o ya si la quieren descargar, pues la pueden descargar. Les ayuda a hacer las gráficas de las funciones y verificar pues si efectivamente la gráfica que ustedes están diciendo que es discontinua, pues que realmente sea discontinua. Bien. También tenemos por aquí otro tema, un subtema de que estamos viendo que se llama función inversa. La forma que se denota es f a la menos 1, ¿sí? De una función que es f de x. Por ejemplo, dice, para la función 3x más 2, su inversa sería f de x menos 2 sobre 3, igual a x.
En el caso de la de x menos 5, pues es f de x más 5 igual a x. Y la última, pues es por f de x por 2 igual a x. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja o cómo se obtiene la función inversa. Déjenme ver si no hay nadie aquí. No, ya no hay nadie esperando. ¿Sí, Gabriela? Profe, es que ya no veo la presentación. No, ¿quién más aparte de Gaby? ¿Alguien más aparte de Gaby no ve la presentación, chicos? Ya me apareció, No, profe. Ya, ok. Bien. Veamos. A partir de cualquier función, yo puedo obtener la función inversa. El primer paso es cambiar f de x cuando así sea el caso, porque no siempre nos proporcionan la función anteponiendo f de x. Si nos la dan con el f de x, entonces yo voy a cambiar f de x por una y. Y todo lo demás lo voy a pasar igual. Sería 3x más 2. El siguiente paso es despejar la x en función de y. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar x completamente sola y todos los demás términos los tengo que pasar para el lado donde está la y, en este caso el izquierdo. Bien, aquí el primer término que yo voy a mover es el 2 porque el 2 me está afectando al 3 y a la x que se están multiplicando. Entonces pasa como menos 2. Me quedaría y menos 2 igual a 3x. Y ese 3 que está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. Entonces me quedaría y menos 2 sobre 3. Y de esta manera ya me queda x completamente sola. ¿Sí? Una vez que ya tengo x sola, pues el siguiente paso es intercambiar las variables. X por y por x. Aquí está. Hacemos el cambio en las variables. Ahí me queda la función. El siguiente paso es cambiar esa y por f a la menos 1 de x, que es como tengo que expresar la función inversa. Recordando que siempre debemos de poner la notación de la función del lado izquierdo y del lado derecho pues nos debe de quedar nuestra función, que en este caso es x menos 2 sobre 3. Y de esta manera ya obtendríamos nosotros la función inversa. Otro caso sería, por ejemplo, en el caso de tener raíz cuadrada de x, pues también tenemos que el primer paso es expresar la f de x por una y. Y luego despejar x. ¿Cómo voy a despejar la x si está como una raíz cuadrada de x? Pues aplicando la exponenciación, elevar al cuadrado de ambos lados de la igualdad. Si yo elevo al cuadrado de ambos lados de la igualdad, pues puedo lograr eliminar esa raíz. Sin embargo, la y cuadrada, la y al cuadrado, pues se transforma en y cuadrada. Y aquí ya puedo hacer el cambio de variables. En lugar de y cuadrada me va a quedar x cuadrada y en el lugar de la x me queda la y. Y por último, pues ya nada más voy a hacer el cambio. En lugar de la y, yo voy a escribir ahora ya como una función inversa de la que teníamos, que sería f a la menos 1 de x, igual a x cuadrada. Y esa sería la función inversa de esa ecuación. Bien, por otro lado tenemos otra clasificación de las funciones, es que nosotros podemos categorizar las funciones como funciones crecientes y decrecientes. En el caso de la función lineal va a ser creciente cuando su pendiente sea positiva y se va a observar como la que tenemos aquí, que va hacia arriba.
Y en el caso de la función lineal, que es decreciente, yo voy a observar que mi gráfica va hacia abajo y su pendiente a la hora de calcularla pues va a ser negativa. En el caso de que tengamos una pendiente de 0, pues quiere decir que la gráfica de la función lineal es una recta paralela al eje de las X, o bien es horizontal. Bien, cualquier tipo de gráfica, pues nosotros podemos observar si es creciente o decreciente en cierta porción de la gráfica. Por ejemplo, en una parábola, la primera parte de la gráfica es decreciente porque va hacia abajo. Llega hasta su vértice y empieza a crecer. Entonces, ahí cambia la dirección y el sentido de la gráfica. En una gráfica como la de la función cúbica, empieza creciendo, llega a un punto máximo, decrece, llega a un punto mínimo y luego vuelve a crecer. También vamos a ver lo que son el tema de transformaciones gráficas, donde se incluyen las traslaciones y las reflexiones. Siempre se va a trabajar con una función base. Por ejemplo, tenemos f igual a x. F igual a x es la que está en color azul, que forma un ángulo de 45 grados con las rectas, ya lo habíamos visto. Tenemos x más 3 y x menos 4. Si yo analizo en cuanto a al eje de las y, el movimiento de las funciones, pues x más 3, yo puedo apreciar que sube 3 unidades hacia arriba. Y el caso de x menos 4, pues baja 4 unidades hacia abajo en cuanto al eje de las y. Pero si yo analizo su movimiento en cuanto al eje de las x, pues la función x más 3 se mueve 3 unidades hacia la izquierda con respecto a f de x, que es esta que está aquí en la azul. Y la gráfica x menos 4 se mueve 4 unidades hacia la derecha con respecto a la función f de x igual a x, que es la que está en color azul. Esa sería la traslación en forma horizontal y en forma vertical. Pues si se fijan, es en forma horizontal, es tal cual me lo muestra la operación que está agregada a la x. Si es menos 4, pues es que se va 4 unidades hacia abajo. Si es más 3, es hacia arriba. Pero si yo analizo su traslación horizontal, pues observo que es contrario a la operación que se le está agregando a la x. Si se le resta, se mueve 4 unidades hacia la derecha y si se le suma, pues se recorre hacia la izquierda. Bien, también en el caso de las reflexiones, pues es como si ustedes colocaran un espejo en la gráfica, ¿verdad? Dependiendo de dónde quieran analizar la reflexión. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica que se ve en color rosita. Si yo quisiera reflejarla en cuanto al eje X, pues tendría que ponerla de forma inversa a como la hice y se observaría como la línea punteada. En el caso de esta gráfica que tenemos aquí, si yo quisiera reflejarla con respecto al eje Y, pues tenía que dibujarla hacia el lado contrario de los puntos de la gráfica y se vería cómo están las líneas punteadas. Aquí en el caso de esta parábola que tiene su centro en el origen, pues yo la puedo reflejar muy bien en el eje de las X y se observaría como si estuviera viéndola en un espejo, ¿no? También aquí este es un reflejo de forma horizontal. Cuando la gráfica no traspasa el eje sobre el cual quiero reflejarla, pues se observa muy bien como si fuera la imagen en el espejo. Y también en el caso de las funciones inversas, pues a la hora de graficar la función original y la función inversa, se van a ver como si estuvieran reflejadas sobre la función f de x igual a x. Bien, en cuanto a la reflexión, pues podemos analizar lo que es la simetría de la función con respecto a los ejes. Por ejemplo, si yo quiero verificar que mi gráfica sea simétrica en cuanto al eje Y, pues en mi función voy a hacer un cambio de variables. Voy a sustituir la x por la x negativa y si mi función permanece igual, pues quiere decir que efectivamente la función es
es simétrica en el eje Y. Si quiero conocer la simetría en el eje X, pues voy a hacer lo contrario. La que le voy a cambiar el valor es a Y. Cambiaría Y por menos Y. Y si mi ecuación no se altera, pues entonces yo puedo decir que efectivamente mi ecuación es simétrica en el eje X. ¿Qué quiere decir que es simétrica en el eje X? Pues que el eje X la parte exactamente a la mitad. Igual, si digo que es simétrica en el eje Y, pues quiere decir que el eje Y divide esa gráfica en dos partes iguales, de tal manera que si yo doblo mi dibujo de la gráfica sobre el eje Y, pues una parte de la gráfica va a quedar exactamente sobre la otra parte de la gráfica, como si lo viéramos viendo, si la estuviéramos viendo reflejada en un espejo. Y bien, por ahí está también lo que es composición de funciones. La composición de funciones, una de las operaciones que nos piden hacer, primero nos van a dar dos funciones. Y luego nos dicen, por ejemplo, determina el valor de f de g de 3. ¿Qué me está diciendo? Que yo voy a sustituir el valor 3 en la función g y posteriormente ese resultado lo voy a sustituir en la función f de x. Si yo sustituyo el 3 en la función g, sería 3 al cuadrado menos 3, me daría 9 menos 3, 6. Ese es el resultado de g. Entonces, ese 6 lo voy a sustituir en la función f de x, que es 3x más 2. Sería 3 por 6 más 2. Me da 18 más 2, 20. Entonces, el resultado de hacer esa composición de funciones sería 20 y lo puedo expresar de esta manera. 3 flechitas, 6 flechita 20. Esa sería la forma de representarlo. Ahora bien, esta es la actividad de la semana. En la actividad de la semana, ustedes van a hacer, primero, de acuerdo a la clasificación de funciones, tienen 5 funciones y ustedes van a relacionar si es algebraica o es trascendente, de acuerdo a la tablita que les proporcioné en el video. Y luego, en la parte 2, van a tratar de obtener la función inversa de esas dos funciones que están ahí. Y en la parte 3, pues es algo muy sencillo, nada más dicen que ustedes hagan un dibujo de una gráfica que ustedes crean que es continua, una que sea discontinua, una que sea creciente, una que sea decreciente, una que pueda ser creciente primero y luego decreciente y otra que pueda ser decreciente primero y luego creciente. Es un dibujo pequeñito, nada más para ver si se comprendió el significado de cada una de las clasificaciones. Básicamente lo más difícil es esos dos problemitas que son de función inversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna de mi parte. Okay. Muy bien, vamos a prender las cámaras, chicos, para tomar la foto de evidencia. Si quiere que mi cámara. Muy bien. Pues si no hay ninguna duda, nos vemos ahorita a las 11 en la clase de física. Acuérdense que es el mismo enlace con el que se incorporan. Y por favor, traten de estar un poquito antes para que no se me queden por ahí a mediados o que no los pueda dejar entrar. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Gracias.